Página número 10. Pasamos al segundo paso de la interpretación, o también, como vimos en la otra visual entre paréntesis, la explicación. ¿Cómo interpretamos, cómo explicamos el texto? O respondiendo a la pregunta que es, ¿qué significa el texto? ¿Lo recuerda? Ahí están nuestros apuntes. En la página número 9, cuando está introduciendo el estudio bíblico inductivo, en el segundo paso, que es la interpretación, ¿qué significa el texto? ¿Ya? Así que vamos a ese punto en la página número 10, después de la línea divisoria, interpretación. Dice, si la observación nos dice lo que el texto dice, la interpretación nos dice lo que el texto significa. ¿Cuál es el significado del texto bíblico? Ahora, si nos ayudamos con las ilustraciones que vimos, con de la escena del crimen, del detective o el policía, ya tiene todos los datos forenses, la observación, las huellas digitales, los testimonios. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Es explicar lo que sucedió en esa escena, que tiene una sola explicación válida, ¿cierto? O sea, nos sucedieron dos escenas del crimen, hay una sola, que es la real, que es lo que hace el detective y el policía, tratar de explicar o interpretar los hechos. O el doctor también tiene todos los datos a disposición, biológicos, los exámenes, y tiene que descubrir qué es lo que tiene el paciente, cómo lo explica, qué significa. En nuestro texto bíblico, la interpretación nos dice qué significa el texto. Y principalmente, como dice acá en nuestros apuntes, lo que significó para su audiencia original. Principalmente lo que significó para su audiencia original. Porque para ellos fue escrito en un principio. Si logramos descubrir qué es lo que significó para ellos, qué es lo que quiso decir el autor, el profeta, el apóstol, quien escribió en ese momento la carta, la profecía o el evangelio, es la manera de poder descubrir después en la aplicación qué significa para mí. Pero no podemos saltarnos el segundo paso. Porque ¿qué es lo que hacemos a veces en nuestro estudio? Observamos la escritura, los protagonistas, los verbos, los tiempos, los conectores, pero finalmente nos saltamos el segundo paso y lo aplicamos al tiro para nosotros. A veces nos puede resultar, si es un texto de fácil lectura, como un salmo, un proverbio, bien, pero si vamos a estudiar una doctrina, si vamos a estudiar la vida de Jesucristo, tenemos que interpretar correctamente para aplicar correctamente a nuestra vida. Hay algunas reglas para poder interpretar o descubrir correctamente lo que el texto significa. ¿Ya? Reglas del contexto. Y lo explica ahí sus apuntes. Tu interpretación debería ser consistente con el tema, el propósito y la estructura del libro en el que se encuentra. Si no lo es decir, si tu interpretación o la explicación del pasaje bíblico no corresponde con su contexto, entonces nos equivocamos en alguna parte. Pregúntate si estás considerando el contexto cultural de lo que estás leyendo, el contexto histórico, o estás ignorando estas cosas para obtener una interpretación más agradable. Por ejemplo, el día viernes estuvimos viendo la masculinidad y la feminidad bíblica. ¿Se recuerda, matrimonios? Y llegamos a un texto difícil de primera carta a Timoteo, capítulo 3, cuando hablaba del rol de la mujer en la iglesia. Entonces, cuando uno observa, es como un poquito fuerte, ¿cierto? Lo descubrimos. En una primera instancia, si quiero interpretarlo correctamente y que sea agradable para mí,
entonces a lo mejor voy a ignorar algunos contextos, como ya lo estudiamos ese día bien. Entonces, una buena pregunta es, ¿estamos ignorando el contexto cultural, el histórico, el gramático, para que esta explicación del texto sea más agradable para mí o para mi iglesia? Esa es la regla del contexto, y esto lo estamos mencionando porque en otra clase vamos a estudiar el contexto, lo que significa, ¿ya? Pero ¿qué es el contexto? De manera bien introductoria, es lo que rodea a nuestro versículo o pasaje bíblico. Por ejemplo, si estamos estudiando el capítulo 4 de Mateo, la tentación de Jesús, ¿cuál sería nuestro contexto? Todo el capítulo, leemos todo el capítulo. Después tenemos que entender todo el libro de Mateo. El contexto que sigue es los evangelios paralelos, es decir, Marcos, Lucas y Juan. Y si es necesario ir a todo el contexto del Nuevo Testamento, o como vimos en la tentación de Jesús, debemos consultar los pasajes que está citando Jesucristo para responder, en este caso, a la tentación del diablo o Satanás. Esa es la regla del contexto. Si yo quiero interpretar o explicar correctamente el texto, debo tomar en cuenta lo que rodea a nuestro pasaje bíblico. Por ejemplo, cuando estuvimos estudiando Esdras capítulo 1, al principio descubrimos que Dios despertó a Ciro, rey de Persia. ¿Lo recuerdan, no? Dios despertó a Ciro para que Ciro escribiera este edicto que llamaba o invitaba a los judíos del exilio a venir a reconstruir Jerusalén y el templo. Ahora, si nos quedamos con ese versículo sin consultar el contexto, ¿cómo yo puedo interpretar o explicar el despertar de Ciro? Que Dios vino y tocó literalmente con un dedito el corazón de Ciro o la mente. ¿Cómo fue el despertar? ¿Fue algo místico? ¿Fue algo que no tuvo que ver con la voluntad o con la razón de Ciro? Esdras 1 no me lo responde. Simplemente dice que fue despertado. ¿Cuál debería ser entonces el ejercicio de un buen estudiante? Aplicar la regla del contexto. Y esto va a significar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en ese mensaje? ¿Se recuerda? Consultamos el libro de Isaías. Porque Isaías profetiza de este rey Ciro mucho tiempo antes de que él naciera. Incluso aparece su nombre. Después consultamos qué es lo que dice Jeremías o qué es lo que dijo Daniel respecto a Ciro y a este proceso. Porque Daniel es contemporáneo. Incluso consultamos la historia judía por Flavio Josefo, ¿lo recuerda? Las antigüedades de Flavio Josefo, él escribe sobre cómo fue este despertar del rey Ciro. Aunque este historiador no es inspirado, pero nos da un contexto histórico que puede ayudarnos a explicar o interpretar correctamente. ¿Cuál fue entonces nuestra explicación de Esdras capítulo 1? Que creemos e interpretamos que Dios utilizó la palabra profética de Isaías, que utilizó a Jeremías y a Daniel para despertar conscientemente el corazón o la voluntad de Ciro para que él llamara a el remanente desde la cautividad. Entonces, a veces esto va a significar mucho trabajo, muchas horas de estudio, pero es lo correcto para llegar a una buena interpretación. Ahora, si estamos en un estudio personal, a lo mejor no va a ser necesario todo esto. Si estamos leyendo un salmo, un proverbio o algo más devocional. Pero aquí obviamente le estoy hablando a los maestros de nuestra congregación, a los jóvenes que enseñan o a las hermanas, que cuando nos toca enseñar debemos ser más exhaustivos en la regla del contexto. Número 2. Otra directriz o consejo. Deja que la Escritura interprete la Escritura. Siempre busca el consejo completo de la palabra de Dios. Si tu interpretación va en contra de lo claramente establecido en la doctrina de la fe, entonces necesitas reconsiderar tu interpretación. Por ejemplo, estoy leyendo un pasaje
en Romanos capítulo 2. Y de repente este versículo en Romanos 2 me dice que al parecer la salvación y la recompensa de Dios va a ser por obras. Entonces, mi interpretación, ¿cuál es? Que Dios me va a recompensar por mis obras y me va a dar vida eterna por lo que hice en la tierra. Entonces, algo me hace clic. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Dejar que la Escritura interprete la Escritura. Entonces, si yo veo que lo que estoy leyendo aparentemente contradice otros textos, debo tomar toda la Escritura y utilizar lo general para interpretar este pasaje más pequeño. Eso también va a significar trabajo de observación. Jamás, vuelvo a los apuntes, jamás una parte de la Biblia va a socavar o a menoscabar a otra parte de la Biblia. Algunas veces resolver lo que inicialmente parece una contradicción requiere trabajo, pero ese es el punto de estudiar la Biblia. Pienso que a medida que leas la Biblia, en realidad quedarás sorprendido con lo consistente, con lo firme que es la Escritura en su enseñanza, en cosas como, o en doctrinas como el pecado, la naturaleza del hombre, el carácter de Dios, etc. Entonces, deja que la Escritura interprete la Escritura. Esto está muy relacionado con la regla del contexto, es decir, yo voy de mi versículo pequeño y lo empiezo a estudiar en base a todo lo que lo rodea. Por ejemplo, Esteban, en el libro de los Hechos, hace una tremenda exposición o predicación sobre el Antiguo Testamento. ¿Lo recuerda? Creo que es Hechos capítulo 7, ¿ya? Y ahí encontramos antecedentes que no están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nos habla de cuando Dios llamó a Abraham. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio de Abraham en Génesis, ¿qué es lo que debo hacer? Utilizar la misma escritura para explicar lo que sucedió con Abraham. ¿Por qué? Porque lo que me dice Génesis de Abraham es complementado con esa predicación de Esteban en Hechos capítulo 7. Entonces yo dejo que la escritura se explique a sí misma. O, por ejemplo, si yo estoy enseñando de Caín y Abel en los primeros capítulos de Génesis, usted podrá decir, por ejemplo, si está leyendo el sacrificio de Caín, el sacrificio de Abel, Abel fue aceptado por Dios por su obra de sacrificio. O Dios amó a Abel y aborreció a Caín. Pero si usted deja que la Escritura interprete la Escritura, ¿a dónde deberíamos ir? A Hebreos capítulo 11. Cuando nos explica que por la fe fue más aceptable el sacrificio de Abel. Ahora, si usted está realmente observando, vayamos a Génesis, por favor. Que aquí hay un detalle muy importante que a veces el mismo texto nos está dando la respuesta y no tenemos que ir a todos los otros textos. Pero miren lo que dice acá Génesis capítulo 4. Esto lo estudiamos con nuestras niñas ahí en el devocional en las vacaciones. Génesis capítulo 4, verso 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? Génesis 4, 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Perfecto. ¿Y ahora quién puede leer el verso 5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó a Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta ahí nomás. ¿Qué fue lo que observó Jehová con respecto a Abel en el verso 4? ¿Observó con agrado la ofrenda de Abel? ¿Hay algo antes de eso, de la ofrenda? ¿Se fija o no? Cuando observamos detenidamente, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda.
Y con respecto a Caín, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, la cuestión no es la ofrenda. Lo primero es el corazón de Abel y el corazón de Caín, porque eso es lo primero que Dios miró con agrado o con desagrado. Y la ofrenda de cada uno es la consecuencia de lo que salió del corazón de cada uno. Ahora, ¿qué es lo que había en Abel? Que miró con agrado y como consecuencia ofrendió algo correcto. Ahí él interpreta, se explica a sí misma. Vayamos a Hebreos capítulo 11. ¿Se fija que la observación tiene que ser exhaustiva? Miró con agrado a Abel y posteriormente a su ofrenda. Hebreos capítulo 11. ¿Qué es lo que había entonces en Abel? ¿Qué es lo que había en Caín? Bueno, veamos qué dice el texto. Dice Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué es lo que encontró Dios en el corazón de Abel? Fe. ¿Y qué es lo que no había en el corazón de Caín? No había fe. Y la evidencia posterior nos confirma eso. Caín estaba lleno de celos, lleno de odio, de mentira, de excusas. Lo que hay en el corazón de Caín y que se manifiesta en el asesinato, en esa soberbia con la que le responde a Dios, es por la falta de fe de creer a Dios. Entonces, ¿qué me dice la Escritura? La misma Escritura me explica y me interpreta lo que sucede en Génesis capítulo 4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Lo estoy diciendo yo? Lo dice Hebreos capítulo 11. Por eso es importante este consejo de la interpretación. Deja que la Escritura interprete la Escritura. Ahora, obviamente para esto se necesitan años de ser creyente, de estar en una iglesia, porque si usted no va a una iglesia, nunca va a saber que en Hebreos capítulo 11 habla de Caín y de Abel. ¿Se fija? Pero si no es así, usted va a tener que trabajar el doble, consultar, investigar, etc. Para esto generalmente ayuda una concordancia. Si usted está haciendo un estudio de Abel o de Caín, va a una concordancia, busca Abel y le van a aparecer todos los pasajes de la Escritura donde se habla de Abel, y ahí usted puede tener su ayuda correcta y poder hacer un mejor estudio de Génesis capítulo 4. ¿Entiende entonces? La Escritura interpreta la Escritura. Número 3. Nunca bases tus convicciones en un pasaje oscuro de la Escritura. Nunca bases o fundamentes tus convicciones o tus doctrinas en un pasaje oscuro de la Escritura. Ahora, suena eso raro, ¿no? ¿La Escritura es oscura? Es una manera de decir, ¿ya? Un pasaje oscuro, dice aquí en sus apuntes, es aquel cuyo significado no está claro. No es que es un pasaje tenebroso, que hay tinieblas, sino que no tiene luz como otros pasajes que son más iluminados, ¿ya? Un pasaje oscuro es aquel cuyo significado no está claro a primera vista, ¿ya? Usted podría agregar ahí en sus apuntes. Aun cuando se utilizan los principios de interpretación apropiados. De nuevo, usa el consejo completo de la Biblia, ¿ya? Esto está relacionado con el punto 1 y el 2, pero más que nada una aplicación. Nunca bases tus convicciones en un pasaje oscuro de la Escritura. Y yo había elegido uno que está en mis apuntes bien desarrollado, pero dice Lucas 14:26. ¿Quién puede leer Lucas 14:26? Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy bien. En primera instancia, este podría ser un pasaje oscuro. Es decir, como que no hay mucha luz. ¿Cristo me está diciendo que debo aborrecer a mis padres?
¿Qué está diciendo el texto? Usa la palabra aborrecer. Usa la palabra aborrecer. ¿Y qué significa aborrecer? Odiar. En primera instancia, significa eso, ¿no? Ahora, Cristo me está diciendo que si yo quiero ser su discípulo, debo aborrecer a mis padres y aborrecer a mi mujer. Eso dice, ¿no? Sacado de contexto, es decir, el puro versículo me está diciendo eso. Ahora, yo debería basar mis convicciones, mi doctrina y mi actuar en ese pasaje aparentemente oscuro de la Escritura. Hay gente que lo ha hecho. Hay misioneros evangelistas que, interpretando este pasaje al pie de la letra, que es oscuro, han dejado a sus esposas y se han dedicado al ministerio. Existen. Que han dicho, Dios me dice que para ser su discípulo debo aborrecer a mis padres, a mi mujer, a mis hijos, dejar mi casa, mi país e irme a otro país. Esa persona basó su convicción y su actuar en un pasaje oscuro. Ahora, ¿cómo introduzco luz a ese pasaje oscuro? Aplicando el contexto, aplicando a la Escritura, interpreta la Escritura, y espero la próxima semana traer, porque tenía toda mi interpretación para que usted viese un ejemplo en vivo de cómo podemos despejar, sacar el velo de la oscuridad, y nos vamos a dar cuenta que el Señor no nos está diciendo eso. Ahora usted me dirá, pero pastor, literalmente está diciendo el que no aborrece. Bueno, ahí vamos a descubrir las figuras del lenguaje, las metáforas, las hipérboles, las contradicciones para entender aquellos pasajes que a veces son oscuros. Número 4. O si usted quiere dilucidarlo en su casa, también puede ser un buen desafío, ¿verdad? ¿Cómo hago claro ese pasaje? Pastor, en Efesios 1:2. De Lucas 14:26. En Efesios 1:2 está la continuación de ese pasaje que usted dice, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Bueno, ese sería un contexto, un pasaje que podríamos aplicar, ¿ya? Número 4. Interpreta la Escritura como el autor pretende que lo hagas. ¿Ya? ¿Estoy bien o no? Sí. Número 4. Interpreta la Escritura como el autor pretende que lo haga. Y voy a leer rápido para no seguir extendiéndome. Considera las palabras que lees en la Biblia justo como lo que parecen ser. A menudo eso significa interpretar literalmente. Con esto me refiero a lo que la Biblia dice. En el caso de Lucas sería, ¿hay que aborrecer a la familia o a los padres? Bueno, si dice que Dios creó los cielos y la tierra, significa exactamente eso en ese pasaje, ¿ya? Pero por supuesto, no toda la Biblia puede ser tomada literalmente. Nos asustan con esa frase, ¿cierto? ¿No? Ok. Porque siempre hemos entendido que la Biblia se interpreta literalmente, pero eso tiene también su explicación, ¿ya? Si no, cuando el Señor Jesucristo dice que es mejor sacarnos un ojo, ¿cuántos han sacado el ojo? O que se han cortado la mano derecha porque está robando, tocando algo indebido, ahí nadie lo interpreta literalmente. ¿Por qué? Porque hay reglas de la gramática, ¿cierto? Que nos ayuda a interpretar eso que literalmente parece muy complejo, pero cuando usted trabaja, observa, interpreta correctamente, que vamos a dar esa herramienta, obviamente ese pasaje se ilumina y usted dice, Cristo no está diciendo que debo cortarme un ojo, ni cortarme una mano, sino que me está diciendo esto por medio de una comparación, una metáfora o una hipérbole. ¿Ya? Bien, más adelante dice en esta clase, estoy ahí después del punto seguido, hablaremos sobre cómo necesitamos tomar en consideración diferencias en cuanto al género literario, las imágenes que aparecen, los simbolismos, para comprender mejor la intención del autor. Dios nos dio la Biblia para que pudiéramos leerla y entenderlo a Dios de mejor manera. Así que no debemos sentir la necesidad de reinterpretar todo de una manera más espiritual. Y esto lo vamos a explicar con más profundidad
en otras clases. Número 5. Busca el mensaje central del pasaje. Y esto hasta en el colegio nos hacen hacerlo, ¿cierto? Cuando leemos un libro, una historia, para comprender bien tenemos que buscar el mensaje central, cuál es la idea central, etc. Siempre dice acá, mantén en mente lo que el autor está tratando de comunicar. ¿Cuál es la idea principal del libro, de la carta o del evangelio? ¿Cuál es el propósito claro? Cualquier conclusión a la que llegues debe venir de la idea principal y apoyarla. Es lo que hicimos ayer, por ejemplo. Descubrimos o creemos o interpretamos que el tema principal de Ageo era llamar a la reflexión para reedificar otra vez la ciudad. Por lo tanto, todas nuestras conclusiones, incluso el título del mensaje, debería ser basado en base a el tema principal o la idea principal. Por ejemplo, el propósito de la primera carta de Pablo a Timoteo. A veces nos ayuda la misma Biblia a descubrir cuál es el tema o el propósito del libro. ¿Alguien recuerda cuál es el propósito de la primera carta de Pablo a Timoteo? Vayan a 1 Timoteo 3 y descubran rápidamente si aparece ahí cuál es el propósito o el tema de la carta. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Si puede leer el texto donde encuentran, es mejor, ¿ya? ¿Aparece en algún versículo ahí cuál es el propósito de esta carta? ¿Cómo conducir la casa de Dios? Muy bien. ¿Y cuál es? ¿Puede leer, Francisco, por favor, el versículo? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Perdón. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sería en 1 Timoteo 3:15. ¿Y qué dice el 14? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Muy bien, entonces el mismo apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿por qué motivo te escribo? ¿Cierto? Dice, para esto te escribo. ¿Para qué? Para que sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la iglesia. No el templo, sino el cuerpo de creyentes. Por lo tanto, cuando tenemos el mensaje central, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar todas nuestras ideas secundarias, el título, la explicación en base a ese tema principal. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Cuál es el tema principal de la carta a los filipenses? Los que están haciendo en Panquehue. ¿Cuál es el tema principal? El gozo. ¿Por qué? Porque es el concepto que más se repite, el verbo más conjugado, etc. Entonces, el tema, la idea principal de los filipenses es el gozo. Pero el gozo en algo o en alguien. El gozo en Cristo. Y eso nos va a hacer sacar las aplicaciones para nuestra vida. Por lo tanto, siempre busca el mensaje central del pasaje. Y aquí, número 6, dice, estudia el Antiguo Testamento a la vista de Jesús y el Nuevo Testamento. Pregunta de qué manera un pasaje del Antiguo Testamento encaja dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento. Y podríamos hacer nuestras preguntas. ¿Dónde encaja este pasaje en la cronología de la historia redentora? ¿De qué manera este pasaje que estoy leyendo, no sé, Isaías 53, apunta a Jesús? C. ¿De qué manera esta verdad sobre Israel del Antiguo Testamento se relaciona a la idea de iglesia del Nuevo Testamento? Hemos estado hablando de Esdras y Nehemías, el remanente. ¿Puede relacionarse a algo esto del remanente con la iglesia del Nuevo Testamento? Son preguntas que podríamos decir sí o no. Y si vamos a interpretar correctamente, debe haber sustento bíblico para eso. D. ¿De qué manera es este pasaje fundacional para una comprensión del cristianismo del Nuevo Testamento? O, letra E, ¿qué pasajes del Nuevo Testamento me ayudan a responder estas preguntas? Vuelvo a un ejemplo dado.
Si estoy leyendo Génesis 4, Caín y Abel, aquí está la pregunta: ¿qué pasaje del Nuevo Testamento me ayuda? Hebreos capítulo 11, por ejemplo. O si estoy leyendo la historia de Abraham, desde Génesis capítulo 11, 12 hacia adelante, ¿qué pasaje del Nuevo Testamento me ayuda a responder a estas preguntas? Hebreos 11 o Romanos capítulo 4, cuando me dice que por la fe Abraham, y ahí da toda una explicación en el capítulo 4, ¿verdad? Porque es él el padre de la fe. Entonces debemos leer el Antiguo Testamento a la vista de Jesús y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con Esdras? ¿Por qué es tan importante la reconstrucción del templo o del segundo templo? ¿Cómo se relaciona Zorobabel con la persona de Cristo? Cuando habla Ageo capítulo 2 del deseado de las naciones, ¿se referirá a Jesucristo? ¿Qué tiene que ver el segundo templo con Jesús? ¿Se fija o no? Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, no es un libro o una sección de la Biblia. El Antiguo Testamento es parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. No hacemos una división. Entonces, cuando usted lee la historia de David, las maestras, ¿verdad? Que a veces les toca enseñar un simple muchachito, ¿cómo es? Que se llamaba David. Entonces, cuando leemos David, tenemos que leer a David a la luz de Jesús y del Nuevo Testamento, para poder entenderlo e interpretarlo mejor. Número 7. Ahora hacemos la reversa, es decir, adopta la actitud del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. En este caso dice: entrena tu cerebro para hacer conexiones entre pasajes del Nuevo Testamento y lo que ha sucedido antes en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando leemos el Nuevo Testamento, no debemos separarnos del Antiguo. El Nuevo Testamento no tiene sentido sin el Antiguo Testamento, no se explica. Entonces debemos entrenar nuestro cerebro cuando leemos. Si estoy leyendo Mateo, dice, pregunta A: ¿de qué manera es este pasaje un cumplimiento de algo prometido en el Antiguo Testamento? A principios de año yo traje una serie de estudios los días jueves, cuando hablaba de Dios habitando entre los hombres, como una continuación de un mensaje de Navidad. ¿Y qué es lo que dice Juan capítulo 1? Que el Verbo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Bueno, ¿es esto un cumplimiento prometido en el Antiguo Testamento? ¿Habla en alguna parte de Dios descendiendo a su pueblo y habitando entre los hombres? El tabernáculo, el templo, las profecías, debemos tener eso en mente. Letra B: ¿de qué manera es esta idea del Nuevo Testamento, lo que estoy leyendo en ese minuto, diferente o similar a una enseñanza del Antiguo Testamento? Letra C: ¿de qué forma este pasaje del Nuevo Testamento aclara, revela o amplifica algo del Antiguo Testamento? Es decir, cada vez que leemos los evangelios, hechos, las cartas o Apocalipsis, debe ser conectado al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para observar y para interpretar o explicar correctamente lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando o lo que vamos a enseñar. Y esto lo vamos a profundizar más en las otras clases que vamos a hablar. Hay una clase que hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero esto es muy importante, hermano. El apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios que estas cosas sucedieron, es decir, las cosas del Antiguo Testamento, estas cosas sucedieron, lo antiguo, como ejemplo para nosotros, los del Nuevo Pacto. ¿Se recuerda cuando habla Pablo ahí de que ellos en un día murieron no sé cuántos miles de judíos porque eran idólatras, porque eran fornicarios, porque no sé cuántas otras cosas? Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, dice el Corintio. Y Pablo le dice en su carta: esto pasó, todo este pecado que hizo el pueblo y que como consecuencia murieron, se escribieron para ser ejemplo para nosotros.
O también cuando miramos a Cristo, estas cosas son sombras o tipos o anticipos de la persona de Cristo, ¿cierto? Cuando leemos Génesis 3:16, cuando se promete este libertador que viene de la mujer, la simiente de la mujer, bueno, ¿cómo haya su cumplimiento en el Nuevo Testamento? Y así podríamos seguir toda la noche. Terminando ahí la página número 11, estas directrices o estas 7 directrices o principios o consejos son esenciales para la interpretación, son básicas. Hay muchas más. Si usted compra un libro de hermenéutica, de exégesis o de estudio, puede encontrar hasta 20 consejos, ¿ya?, para interpretar correctamente. Este es un curso introductorio, recuerde, muy superficial. Así que estos 7 consejos son esenciales para la interpretación. Y es solo después de que interpretamos apropiadamente un pasaje que podemos avanzar al tercer punto, que es la aplicación. Bueno, y ahí obviamente había un ejercicio de volver a Nehemías capítulo 1 para interpretar lo que habíamos observado. Ahora, estas tareas no están sujetas a control, ¿ya? Las únicas tareas que estamos controlando son el pasaje de memoria y la lectura bíblica, ¿ya? Nos encantaría realizar otras tareas, pero es imposible revisar y poder aplicarnos para hacerlo de la mejor manera. Por lo tanto, si usted quiere aprender para beneficio suyo, haga las tareas, ¿ya? Igual que en el colegio, porque el beneficiado no es el profesor, es usted, ¿ya? Así que si usted quiere aprender a observar y a interpretar, trabaje con Nehemías 1. Levanten su mano cuántos observaron Nehemías capítulo 1. Levanten su manito. ¿Cuántos hicieron la tarea de Nehemías capítulo 1? Ya todos se van al cine. Los que no lo hicieron, al purgatorio, ¿no? Bien, ¿cuál es la tarea para esta semana? Dice ahí, realizar el paso de observación. ¿Con qué pasaje? ¿Qué texto? Juan capítulo 1, el Evangelio, no la carta, ¿ya? El Evangelio de Juan capítulo 1. Aplica a este texto las 9 directrices que fueron entregadas en la observación. Ya las vimos, ¿cierto? En la primera parte. Aplique esos 9 consejos. Anota todas las preguntas y respuestas que le hagas al texto. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el verbo? ¿Cómo se habla del verbo? Luz, tinieblas. ¿Quiénes son las otras personas que aparecen en Juan capítulo 1? Etcétera. Todas las preguntas que usted quiera hacer. Y así como todas sus observaciones. ¿Ya? Y si te alcanza el tiempo, que nunca alcanza, intenta dividir el pasaje en sus divisiones naturales. ¿Ya? El pasaje está dividido de manera natural. Es decir, una parte está hablando de alguien, después pasa a otra y después a otro y a lo mejor a otra división. Así que entreténgase, porque la única manera de que el estudio inductivo lo aprendamos es por ensayo y error. O sea, esto no es milagro. No es que porque usted lo leyó aquí ya es un experto observador. Esto es práctica, al igual que la mayoría de las cosas en la vida.